En capítulo 5 he estado compartiendo una serie de mensajes acerca del libro de Juan. Hay 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio Lucas y el evangelio de Juan. Y Juan se encarga de plasmar en cada uno de los capítulos, más bien el Espíritu Santo a través de Juan trata de plasmar en cada uno de los capítulos mostrando a Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Jesús no es un mito, Jesús no es una ideología, Jesús es el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre. Él estaba desde antes de la creación del mundo. Él y el Padre uno son. Y veíamos en el capítulo 1 de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y veíamos que la palabra verbo significa palabra en acción. Diga conmigo, palabra en acción. Y Él estaba en acción desde Génesis capítulo 1. Estuvo en acción físicamente. A través de los evangelios podemos ver cómo estuvo en acción físicamente, pero Él sigue obrando hoy, Él sigue en movimiento, Él sigue en acción por medio del poder del Espíritu Santo. Y aquí puedo ver a hombres y mujeres que han sido transformados porque la palabra sigue en acción. Aquí veo matrimonios restaurados porque la palabra sigue en acción. Aquí veo familias bendecidas porque la palabra sigue en acción. Aquí veo a personas que van a ser prosperadas, que van a emprender y que se van a desarrollar porque la palabra sigue en acción. Y aquí puede haber una comunidad que va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo, porque hay una iglesia que se mueve en sintonía con la palabra en acción, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? A ver si me apoyan con el niño que está ahí corriendo, por favor, que no le hace caso a los sugieres. Gracias. Qué pena tener que decirlo desde acá arriba, pero me gustaría que la mamá o el papá por ahí esté cerca para que no nos interrumpan, o en su defecto que lo manden al salón de niños, donde pueda estar allí recibiendo una enseñanza acorde a su edad. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Los niños son de Cristo y hay que dejar que se acerquen, pero hay un lugar especial para cada niño para que pueda recibir su palabra y pueda ser edificado en la fe. Amén. Entonces vamos a Juan capítulo 5. Y en Juan capítulo 5 vamos a ver unos puntos bien importantes que van a sacudir nuestra vida. Dile al que está a tu lado, la palabra de hoy va a sacudir tu vida. Dice la escritura en Juan capítulo 5, versículo 1, dice así: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, di conmigo, junto a la puerta de las ovejas. Dice que en Jerusalén hay una puerta que se llama la puerta de las ovejas. En el tiempo de Nehemías se restauraron 12 puertas que había en Jerusalén. 12 puertas, y una de esas puertas era la puerta de las ovejas. Hablar de que se restauró la puerta de las ovejas, en Nehemías capítulo 3 leemos que la primera puerta que se restauró fue la puerta de las ovejas. Y esto tiene un significado profundo, porque aquel lugar que fue invadido por los ejércitos enemigos destruyeron todas las puertas. Y una de las puertas que destruyeron fue la puerta de las ovejas. Y hoy vamos a ver algunos principios plasmados en Juan capítulo 5 acerca de la puerta de las ovejas. Una puerta que debe estar activa, una puerta que debe estar visible para cada uno de nosotros. No estoy hablando de una puerta física o una puerta natural o que tengamos que ir a Jerusalén a entrar por cierta puerta, sino que es un simbolismo que nos muestra la importancia de meternos de lleno por el camino que Jesús nos muestra a cada uno de nosotros. Y hay en Jerusalén, dice Juan 5, versículo 2, hay un Jerusalén junto a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. Diga conmigo, hay un estanque. Hay una puerta que muestra un camino por donde las ovejas transitan, pero al ladito hay un estanque. En Juan capítulo 10, versículo 7, la escritura nos dice claramente quién es esa puerta. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Y la puerta de las ovejas, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Claramente el Señor se muestra como la puerta de las ovejas. Aunque en Jerusalén había una puerta que se llamaba de las ovejas, era una figura o era un símbolo de la importancia de que nosotros entendamos que necesitamos meternos por esa puerta que se llama la puerta de las ovejas. ¿Cuántos de aquí son ovejas del Señor? Amén, ovejas del Señor, dice el salmista, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo más fuerte, amén.
Bueno, hay una puerta, pero fíjate que está la puerta, pero al ladito hay un estanque. Y aunque había una puerta para las ovejas, había 5 puertas para el estanque, como que para el estanque hay más espacio para entrar. Como para que hacia el estanque es más fácil o más cómodo ubicar el lugar o la entrada para llegar al estanque, pero para la puerta que conduce a las ovejas solamente hay un solo camino. Y dice la palabra, cuando seguimos leyendo, que ese lugar, esa puerta, estaba junto al estanque llamado Betesda. Y el estanque, mis amados, el estanque es agua detenida. Agua que no tiene movimiento. Y el agua que no tiene movimiento corre el riesgo de echarse a perder. Corre el riesgo de empezar a oler mal. Di conmigo, ay, ay, ay. Porque el agua tiene que estar en movimiento. La semana pasada o la antepasada hablábamos de cómo en nuestro cuerpo hay más del 75% de agua. Yo le decía que yo no estoy gordo, sino que estoy llenito de agua. Ahora imagínense, si nosotros no estamos en movimiento, tarde o temprano, espiritualmente hablando, tarde o temprano algo empieza a echarse a perder, en el buen sentido de la palabra. Cuando hablamos de agua estancada, es un agua que no está en movimiento. Y en Génesis capítulo 1, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y desde Génesis capítulo 1 y durante todo el recorrido por la escritura vemos al Espíritu de Dios en movimiento. Y después de que terminó el capítulo 28 del libro de Hechos, podemos ver que a lo largo de la historia el Espíritu de Dios sigue en movimiento y sigue en movimiento sobre las aguas que están en movimiento. Tú no estás llamado a estar en un estanque, tú no estás llamado a detener el mover de Dios, tú no estás llamado a quedarte atorado en alguna estación difícil de la vida, porque el Espíritu de Dios está en movimiento. Y si tú lo crees y vas en dirección del Espíritu, prepárate, porque en el camino te esperan milagros, señales, prodigios y manifestaciones del reino de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero cuando hablamos de un estanque, viene a mi mente el mar muerto. Y cuando usted se va a investigar qué pasa en el mar muerto, resulta que el mar muerto está 435 metros debajo del nivel del mar. Está pero bien sepultado. Y ese mar muerto, en ese mar muerto no hay vida, porque está muerto, ¿verdad? En ese mar muerto no hay peces. Ese mar está salado. Ese mar no tiene vida. Solamente hay bacterias. Y hay algo bien impresionante. Ese mar muerto solamente recibe agua de otros ríos, pero no fluye el agua hacia ningún otro lugar. Habla de un mar que está centrado en sí mismo. Habla de un mar que está centrado solamente en recibir, pero no permite ni alimenta a otros ríos, no alimenta a otros lugares o a otros mares, sino que solamente recibe y no tiene nada que dar. ¿Sabes que la generación que se mueve dirigida por el Espíritu Santo es una generación que puede llegar a tener necesidades, pero sabe que tiene algo que ofrecer? Es una generación que puede estar atravesando una dificultad, pero sabe quién lo está acompañando. Y mientras va caminando, echa agua en el camino, hace florecer los árboles, bendice a las personas porque está dirigida por el Espíritu de Dios. Es una persona que a lo mejor no tiene dinero, no tiene trabajo, pero tiene algo mayor. Tiene la fe que proviene de lo alto. Pedro y Juan estaban entrando a la puerta llamada la Hermosa y había un paralítico que estaba sentado ahí pidiendo limosna, y Pedro le dijo: no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. No me limita la necesidad económica, hay algo superior a la necesidad económica, hay algo superior que se llama fe, y esa fe sigue activa, esa fe sigue en movimiento, y aquí hay una iglesia que siempre tiene algo que ofrecer. Alguien dale un aplauso al Rey. Ahora, pero había un estanque. Y el estanque estaba cerquita de la puerta de las ovejas. Y el estanque parecía estar más atractivo. Y dice la escritura
que en ese lugar había una multitud. Di conmigo, una multitud. O sea, en el estanque había una multitud. En el agua que no estaba en movimiento había una multitud. En el lugar que corría el riesgo de que el agua se echara a perder, dice la palabra que había una multitud. Juan capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban? Pero era un estanque. Esperaban que el agua se moviera, pero era un estanque. Pero dice la palabra, versículo 4, esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando. Di conmigo, de vez en cuando. Levanta tu mano y di, de vez en cuando. Un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Quedaba curado. Y aquí vemos una multitud que no se había determinado a entrar por la puerta de las ovejas, que esperaban que de alguna forma el ángel bajara y ser los primeros en tocar el agua para ser sanos. Y la Biblia dice que era una multitud. O sea que son muchos los que deciden ir a ese estanque en lugar de entrar por la puerta de las ovejas. Y esa multitud que estaba ahí esperando el movimiento del ángel, el primero que tocara el agua iba a ser sano de cualquier enfermedad. Pero tenían que estar al pendiente. Ahora yo quiero que veas este cuadro. Si hablamos de un estanque, así como hablamos del mar muerto, que el mar muerto solamente está enfocado en recibir, pero no en dar. El mar muerto recibe agua del río Jordán. Y en el Jordán, mis amados, fue donde el Espíritu Santo se manifestó sobre Jesús. En el Jordán fue donde se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y el Jordán traía agua al mar muerto, pero el mar muerto no le daba a nadie más. Y esto puede ilustrar a una generación que solamente decide recibir y tiene experiencias con el Señor. Y de vez en cuando el Espíritu Santo viene y los toca y los sacude, lo cual no es malo. El problema es cuando solamente nos concretamos a recibir y no podemos ofrecer a otros. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes tienen que dar de gracia lo que de gracia han recibido. Ustedes tienen que ir a predicar el evangelio del reino. Ustedes tienen que ir a sanar enfermos. Ustedes tienen que ir a resucitar muertos. Ustedes tienen que ir a limpiar leprosos. Porque de gracia recibieron, de gracia tienen que dar. Tú has sido ayudado por Dios para que vayas a ayudar a otros. Tú has recibido misericordia de parte de Dios para que vayas a mostrar misericordia a otros. Tú has recibido el amor del Señor para que vayas y des el amor del Señor a otros. Tú has recibido salvación para que vayas y anuncies a otros que solo en Cristo Jesús hay salvación. Tampico, Madero, Altamira va a ser visitado por el Espíritu de Dios porque hay una generación que sabe que hay más bendición en dar que en recibir. Y ahora, al ver en el pórtico de Bethesda un estanque, la gente que estaba allí, déjame decirte algo, los que estaban allí también se estaban comportando de forma egoísta. ¿Por qué? Porque si había una persona casi muriéndose al lado, pero el agua se movía, mira, no me importa si paso arriba de ti, pero yo tengo que tocar el agua. Porque es el primero que toca el agua el que va a ser sano. Así que yo no sé cuánto tiempo tengas aquí enfermo, yo voy por el agua en movimiento. Y no me importa lo demás. Ahí había gente que había caído en ese punto de solamente estar mirando por sí mismo, pidiendo por sí mismo, en lugar de mostrar misericordia a las personas que estaban alrededor. Es como la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano encontramos que un hombre fue asaltado por ladrones, los cuales lo golpearon y lo dejaron malherido tirado en el camino. Y ahí estaba aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Tal vez venía del templo, tal vez venía de la reunión, pero en el camino lo asaltaron.
Y estaba tirado ahí en el camino cuando de pronto pasa el sacerdote, que lo ilustramos en nuestro contexto, pasa el pastor de otra congregación y pasa de largo. Lo ve tirado, lo ve herido, pero se cruza la calle para no atenderlo y sigue su camino. ¿En qué estaría pensando el sacerdote? Tal vez en que tenía que llegar al templo a oficiar, tal vez que tenía muchas actividades dentro del templo, pero no mostró misericordia con el que estaba tirado. Después pasó un levita, en nuestro contexto, un danzor, porque siempre agarro a los de alabanza, ¿verdad? Un danzor, uno de multimedia, que ve a esta persona que está tirada en el camino, sangrando, golpeado, asaltado, y pasa y se hace de la vista gorda y lo deja ahí tirado. Pero dice la escritura que después pasó un samaritano. Estamos hablando que el estanque de Betesda representa personas que no tienen interés por ayudar al prójimo, que no tienen interés en ayudar a los demás, porque aunque tienen necesidades, no están pensando en ayudar a otros. Y ahí estaba un sacerdote pasando que no ayudó al que estaba tirado. Ahí estaba un levita que no ayudó al que estaba tirado, pero pasó un samaritano. Un samaritano que no era judío. Es decir, cuando la Biblia habla de samaritanos, dice que está diciendo que no era un practicante de la religión judía. En nuestro contexto pasa alguien que no iba a la iglesia cristiana. Pasa alguien que no iba a la congregación cristiana. Y dice la palabra que movido a misericordia, se acercó con aquel que estaba tirado. Sacó un poco de aceite, vendó sus heridas. Mira, un hombre que traía aceite suficiente. ¿Cuántos de aquí tienen aceite? ¿Para qué crees que el Señor te dio ese aceite? En Lucas capítulo 4 el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... ¿Cuántos de aquí tienen la unción? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. La unción que está sobre ti quiere estar en movimiento. La unción que está sobre ti ha sido derramada para que vayas y anuncies las buenas nuevas, para que vayas y levantes del camino a aquellos que han sido asaltados por la vida, a aquellos matrimonios que están atravesando serias dificultades, los levantes, los restaures, porque para eso el Señor te ungió con su santa unción. ¿Alguien dice amén? Vamos, denle un aplauso al Señor. Pero el samaritano no solamente ayudó a aquel hombre, no solamente vendó sus heridas, no solamente le puso aceite, sino que lo subió a una cabalgadura, lo subió a su coche. Por eso Dios te quiere prosperar. Gracias por su alegría. Por eso Dios te quiere bendecir. Por eso Dios te dio esos talentos que están en tus manos y te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia espiritual, te va a abrir puertas de oportunidad para que siempre tengas una cabalgadura y puedas levantar a los que han sido tirados en el camino, para que tengas aceite suficiente, para que puedas llevar como este hombre llevó a aquel al mesonero, es decir, lo llevó a un hospital y pagó por su hospitalización. Por eso Dios te va a prosperar en la medida que tú muestras misericordia con aquel que ha sido tirado en el camino, con aquel que ha sido afectado. Vas a ver cómo las ventanas de los cielos se abren sobre ti y la lluvia de bendiciones vendrán sobre ti, porque el Señor ha encontrado en ti una persona que muestra misericordia con aquel que necesita recibir misericordia. Amén. Ahora dice allí que en Betesda había una serie de personas que estaban enfermas, que estaban ciegas, que estaban cojas o que estaban paralíticas. Literalmente estaban así. Estaban enfermos o afectados en su cuerpo físico. Pero de ahí podemos extraer otro tipo de enfermedades. El camino que nos lleva al estancamiento de Betesda nos deja en una condición donde podremos estar enfermos. Enfermos en nuestro matrimonio, enfermos en nuestra economía, enfermos en nuestra familia o enfermos en nuestra salud. Y estamos en ese estanque esperando que en algún momento el Señor se compadezca de nosotros y nos envíe sanidad. Di conmigo, y Dios es bueno. Aún estando en ese estanque, la gracia o la misericordia de Dios puede venir, porque Dios es bueno.
¿Alguien dice amén? Pero hay una puerta por donde Él quiere que nosotros entremos. Y esa puerta se llama Jesús. Yo puedo decir que tengo a Jesús en mi corazón. Pero si mi agua está estancada, quiere decir que yo solo sé de Jesús, pero no me he metido por la puerta. Jesús dijo que el que cree en Él, Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Estos ríos de agua viva, Jesús dijo, es el Espíritu Santo que habrá de venir sobre ustedes. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu Santo? Si tú tienes al Espíritu Santo, hay una fuente que quiere brotar, hay una fuente que quiere saltar, y es el río de agua viva del Espíritu Santo que quiere llevar vida, que quiere llevar sanidad, que quiere llevar bendición, que quiere inundar nuestra ciudad. Cuando cada uno de nosotros permita que ese río fluya, llevando bendición a sus vecinos, llevando bendición a su familia, llevando bendición a nuestros centros de trabajo, algo extraordinario, algo poderoso, algo sobrenatural se va a hablar acerca de esta ciudad. Todo mundo sabrá, saldrán las noticias, saldrán las redes sociales que algo está aconteciendo en la comunidad que habita al sur de Tamaulipas y al norte de Veracruz, porque están siendo visitados por el poder del Espíritu Santo del Señor. Amén. Pero el agua tiene que estar en movimiento. Tal vez yo entré por alguno de esos pórticos y estoy esperando que Dios haga algo, y tengo la expectativa de que en cualquier momento algo va a pasar en mi vida. Sin embargo, debo considerar si estoy entrando por la puerta, porque la puerta es la que me conduce hacia el camino por donde el Señor me quiere llevar. Esta multitud estaba enferma. Había enfermos, había ciegos. Escuche, ciegos. Y había ciegos físicamente hablando, pero también podemos ver personas que tienen falta de visión. Y eso puede aplicar. Creyentes que tienen falta de visión. Personas que asisten a la iglesia pero tienen falta de visión. Y cuando hay falta de visión, entonces hay falta de descubrimiento de propósito. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos recibido de parte de Dios capacidades, talentos y dones. Levante su mano y diga conmigo, en esta mano hay talentos, pero es talento. Y a veces puede transcurrir el tiempo y no llegamos a ningún lado porque no estamos caminando específicamente a un lado. No logramos nada teniendo la bendición del Señor, teniendo tantas promesas, teniendo dones, capacidades y talentos. No llegamos a ningún lado porque estamos en Bethesda esperando que Dios haga algo. Algún día Dios me va a abrir la puerta, algún día las cosas van a cambiar, algún día se me va a presentar una oportunidad. Así estaban estos en Bethesda, no había una visión. Y sabes que es bien importante que nosotros recibamos visión. La Biblia dice en el libro de Joel, en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Yo todavía tengo visiones, porque la Biblia dice que los jóvenes tendrán visiones, pero alguien que está lleno del Espíritu Santo todavía está soñando. Alguien que está lleno del Espíritu Santo tiene una visión clara de la vida. Alguien que es lleno del Espíritu Santo profetiza hacia el futuro, porque está viendo lo que Dios tiene para él. Profetiza su Canaán, profetiza el Mar Rojo, profetiza el Jordán, profetiza en su trabajo, profetiza en su familia, porque como está lleno del Espíritu de Dios, sabe que está puesto en esta tierra para bendecir. Amén. Pero en Bethesda la gente se queda estancada. La semana pasada hablábamos cómo los discípulos de Jesús se perdieron de un tiempo donde el Espíritu Santo empezó a operar a través de Jesús. Porque cuando llegó la mujer samaritana, Jesús les dio una palabra de ciencia. 5 maridos has tenido. Había una palabra profética. Se reveló como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero los discípulos se fueron a comer.
no fueron testigos de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y hoy te digo algo, tú no te vas a perder de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta generación, porque tú no estás llamado al estancamiento, tú no estás en una iglesia que te mantiene estancado, tú no estás en una iglesia que te priva de servir, estás en un lugar donde tu fe va a ser desarrollada, estás en un lugar donde puedes participar, donde vas a crecer en revelación, donde vas a crecer en sabiduría para dar consejo, donde vas a aprender a ganar, porque en el reino de Dios siempre ganamos. Los empates no son parte del reino de Dios, porque en el reino de Dios siempre se gana. Tu mentalidad va a cambiar, tu forma de vivir va a cambiar, tu inteligencia va a ser transformada, vas a recibir inteligencia de lo alto, vas a recibir sabiduría de lo alto, vas a recibir la unción que pudre yugos, que rompe cadenas, que derriba muros, y vas a avanzar hacia tu destino en Cristo Jesús. Oh, si yo fuera tú me pondría de pie y diría amén, esta palabra es para mí, la recibo en el nombre de Jesús. Pero te tienes que meter por la puerta. Te tienes que meter por la puerta. ¿Sabes que la Escritura sigue diciendo que en ese lugar había 5 pórticos? ¿Qué había en ese lugar? 5 pórticos. ¿Qué son los pórticos? Pareciera que habla de puertas, pero pórticos son más que puertas, son una especie de pasillos con cobertizo. Y esos pórticos, creo que por ahí está la imagen, estos son los pórticos. Esos pórticos sirven para que la gente esté ahí. Esos pórticos sirven para que la gente espere poder entrar a la casa, espere poder entrar al templo o al teatro o al lugar donde están esos pórticos. En el caso del estanque de Bethesda, esos pórticos estaban destinados para que la gente estuviera acostada ahí esperando un milagro. Esos pórticos estaban ahí para que la gente se sentara, se acostara, se durmiera, esperando que algún momento el ángel bajara y las cosas cambiaran. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿O está en el pórtico? Yo quiero que veas este cuadro. Estaban en un estanque y el estanque influye en las personas que están cerca de ahí. La atmósfera donde tú te mueves influye en tu vida. Dice la Escritura que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Júntate con personas negativas y tarde o temprano tú vas a hablar negatividad. Júntate con personas chismosas y tarde o temprano tú también estarás siendo parte de los que comparten chismes. Júntate con personas que platican en la reunión y tarde o temprano tú también vas a estar platicando en la reunión. Júntate con personas de fe y tarde o temprano tú vas a ser una persona de fe. Júntate con personas visionarias y tarde o temprano tú vas a ser una persona visionaria. Júntate con personas con mentalidad de reino y tarde o temprano tu mentalidad va a ser transformada a una mentalidad conforme al reino de Dios, donde verás que todo es posible para aquel que cree. Todo desafío, toda circunstancia difícil la verás como un reto a tu fe, en donde podrás manifestar que Dios está contigo, que aunque no lo puedes ver físicamente, vas a ver cómo los muros se derriban. Vas a ver cómo el desierto se transforma. Vas a ver cómo los hijos pródigos vuelven. Vas a ver cómo tu cónyuge es transformado. Vas a ver cómo él florece tu camino delante de ti. Vas a ver cómo siempre hay una nube que te cubre. Vas a ver cómo llega a tiempo la bendición. Vas a ver cómo la puerta se abre. Vas a ver un camino completamente diferente. Pero en el estanque no pasa eso. En el estanque la gente está sentada, resignada a esperar que pase algo. Algún día Dios lo hará. Algún día las cosas van a cambiar. Algún día todo va a ser diferente. Y ahí están. Y sabes que Dios en su misericordia, porque Dios es bueno, Dios nos da un chance. Pero hay una puerta. Y es la puerta de las ovejas. Jesús dijo que amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Porque para entrar por la puerta de las ovejas debes tener disposición
para escuchar a tu pastor Jesús. Debes tener un corazón noble para seguir las pisadas de tu Señor Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué representan esos 5 pórticos? Por lo menos 2 cosas te quiero decir hoy. 5 pórticos, 5 lugares de descanso nos pueden hablar de la ley del Señor. La Torá tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley del Señor. Usted y yo podemos tener mucho conocimiento de la ley, pero si no entramos por la puerta de las ovejas, vamos a estar en un estanque. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, no te hagas. Iba directito para ti. Podemos tener mucho conocimiento y debemos tener mucho conocimiento, debemos profundizar en las Escrituras, pero debemos meternos por la puerta que se llama Jesús. En Gálatas leemos lo que el apóstol Pablo dijo acerca de la ley. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes de que viniese la fe, di conmigo, la fe tiene que venir. Vamos, levanta tu mano y di conmigo, la fe tiene que venir. Muévela así muy fuerte, y la fe tiene que venir. O sea que la fe debe dejar de ser un concepto memorizado y debe haber evidencias de tu fe. Debe haber evidencias. Un joven llamado David de 17 años fue llevado al palacio y en cierto momento, cuando Goliat estaba desafiando a los escuadrones de Israel, salió David convencido de que aquel incircunciso no tenía por qué estar desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Mira el entendimiento que él tenía. Él dijo, ¿este incircunciso quién es? La palabra incircunciso significa que ese hombre no está circuncidado. Y la circuncisión es señal de pacto con Dios. Él no está circuncidado, pero nosotros sí estamos circuncidados porque tenemos pacto con Dios. ¿Y cómo se atreve este hombre a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? No somos israelitas, somos ciudadanos del reino de los cielos. No somos simples ciudadanos, tenemos el respaldo del reino eterno de Dios. Un joven de 17 años tenía ese entendimiento. Que Dios levante jóvenes en esta generación con esa mentalidad de reino, con esa sabiduría, con ese entendimiento, para que así como Dios levantó a David, así como levantó a José, así como levantó a Daniel, hoy también levante a una juventud que derribe gigantes y que trascienda con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y este muchacho tenía una fe viva, di conmigo, viva, porque no estaba en un estanque. Salmo 23 revela parte del entendimiento y la mentalidad que tenía este muchacho. El Señor es mi pastor. Se habla de la puerta. Yo estoy siguiendo a alguien. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Es verdad que a veces habrá valle de sombras, es verdad que a veces parece que hay muerte, es verdad que se ve peligroso, pero hay alguien que viene conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Tienes que ver la vara de Dios en acción. Tienes que ver la vara de Dios cuando estás en movimiento. En Bethesda te quedas estancado, pero cuando te metes por la puerta de las ovejas, Él te va a guiar por sendas de justicia. Vas a ver el poder de Dios en acción. Vas a ver familias restauradas. Vas a ver la bendición del Señor. Vas a ver transformación en el barrio donde tú vives. Tal vez Dios te puso en un barrio difícil. Tal vez hay pandillerismo. Tal vez hay drogadicción. Tal vez hay alcoholismo. Pero sobre ti está la unción del Espíritu Santo para transformar ese lugar en un Edén del Señor, donde hay visitación del Espíritu Santo trayendo transformación a las familias. Amén. Pero dice Pablo, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, bajo la letra. O sea que primero es la letra, es la palabra. Los 5 pórticos. Recibir las instrucciones. Pero después tenemos que meternos por la puerta
de las ovejas. Dice el versículo 23, guardaros bajo la ley, encerrados para aquella fe. Mira con atención estas palabras. Dile al que está hablando allá al lado tuyo, dile, ahorita no me distraigas. Mira lo que dice este versículo. Dice, encerrados para aquella fe que habría de ser. Una fe que habría de ser. O sea, que primero los 5 pórticos, primero la palabra, pero hay una fe que está en ti. Hay una medida de fe que Dios nos ha dado. Junto con tu creación, Dios te dio capacidades, te dio dones, pero te dio una medida de fe. Pero tal vez esa medida de fe todavía no se revela. Tal vez esa medida de fe todavía está oculta. Tal vez esa medida de fe todavía no se activa. Pero ahí hay un gran potencial de parte de Dios para hacer cosas extraordinarias. Pero esa fe no se va a revelar en los 5 pórticos. Esa fe no se va a revelar mientras tú esperes que pasen las cosas. Esa fe no se va a revelar esperando que el ángel baje. Hechos capítulo 2 a mí me dice que el ángel del Señor, el Espíritu Santo, descendió el día de Pentecostés. Y desde que descendió no se ha ido. Desde que descendió aquí está en la tierra, está en movimiento. Y generación a generación Él sigue haciendo grandes cosas. Yo soy testigo de cómo se movió en la generación de mis padres. Yo pude ver enfermos sanar. Yo pude ver paralíticos levantarse. Yo pude ver la iglesia del Señor avanzar. Eso fue en la generación de mis padres. Pero en esta generación Él sigue en movimiento. Él sigue transformando personas. Él sigue restaurando familias. Él sigue estableciendo su reino en esta generación. Y yo creo que no va a parar con nosotros, porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen nuestros adolescentes, vienen nuestros jóvenes. Y si la gloria que estamos viendo hoy ha sido extraordinaria, la que viene todavía es mayor. Di conmigo, fe revelada. Levanta tu mano y di conmigo, dentro de mí hay un depósito de fe que todavía no se manifiesta, pero se va a manifestar en el poderoso nombre de Jesús. Lo que voy a hacer, di conmigo, lo que voy a hacer no se compara con lo que ahorita soy. Voy a ser transformado. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Le voy a cortar la cabeza al gigante. Voy a derribar esos muros. Voy a atravesar mi desierto. Voy a alcanzar mi propósito. Voy a ver el favor de Dios. Voy a ver el reino de Dios venir con poder sobre mi vida. Tal como Marcos capítulo 9 lo profetiza. El Señor dijo, hay algunos que están aquí que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Y esa palabra la suelto hoy. Aquí hay algunos que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Fe revelada. Versículo 24. De manera que la ley, los 5 pórticos, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. O sea, fue un preparativo. Esto me dice que primero tienes que entrar a la palabra para poder meterte por la puerta de las ovejas. Porque la palabra te revela a Cristo. La palabra te conduce a Cristo. Métete a esos 5 pórticos primero. La ley del Señor, la palabra de Dios. Que esa palabra te va a conducir a Cristo, te va a revelar a Cristo. Mucho más allá de la imagen que tenemos del niño el 24 de diciembre o del que está crucificado en la cruz. Mi Señor no está en Belén como un bebé, ni tampoco está en la cruz. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él venció a la muerte, Él venció al diablo, le arrebató las llaves de la muerte y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Porque Él no desea que tú te quedes en un estanque, Él no desea que tú te quedes paralizado, Él no desea que tú esperes a que ocurran las cosas. Él te ha bendecido para que te levantes y te muevas. Él te ha impartido su Santo Espíritu para que te levantes y te muevas. Sentado no te va a pasar nada, esperando no te va a pasar nada. Tienes que levantarte, tienes que moverte, tienes que correr, porque Canaán no va a venir a ti, tú vas a ir a Canaán. Canaán no va a venir a ti, tú tienes que conquistar Canaán en el nombre de Jesús. Oh, dale un aplauso al Rey. Pero los 5 pórticos también me hablan de los
5 oficios que aparecen en Efesios capítulo 4. Y está el pórtico del evangelista. Y el evangelista te habla de Jesús. Y cuando recibes el mensaje de Jesús y abres tu corazón, en ese momento pasas de muerte a vida. En ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida. Cuando partas a la eternidad, tú llegarás a tu morada celestial que Jesús preparó para ti allá en los cielos. ¿Alguien dice amén? Mientras tanto, tienes que meterte por la puerta de las ovejas. Mientras tanto, no tienes que esperar a que partas al cielo. No te salvaron solamente para esperar los días a que transcurra el tiempo para irte al cielo. Si ya te quieres ir al cielo, dinos y te ayudamos. Si te salvaron fue para algo. Para que cumplas propósito. Para cumplir tu asignación. En tus manos hay dones, hay talentos, hay capacidades. Y esos están ahí para servir a tu prójimo. Y mientras sirves a tu prójimo, como carpintero, como plomero, como abogado, como médico, como cirujano, como pintor, mientras sirves a tu prójimo, le vas a hablar de Jesús, le vas a hablar del Señor, porque de gracia recibiste, tienes que dar de gracia. Pero no puedes quedarte estancado. Recibiste a Jesús, ¿qué estás haciendo sentado en una silla? Recibiste a Jesús, ¿qué estás haciendo? Esperando que el Dios cambie las cosas. Dios va a usar tu vida para salvar a tu cónyuge. Dios va a usar tu vida para alcanzar a tus hijos. Dios va a usar tu vida para transformar la calle de tu barrio. Porque de gracia has recibido. Te vas a levantar y vas a dar de gracia. Porque tú no estás en el mar muerto. Tú estás siendo parte de una generación que vive sumergida en el río del Espíritu. ¿Fuiste salvo? Hay que entrar por la puerta de las ovejas. El otro pórtico puede ser el pórtico del pastor. Evangelista, te integras a una iglesia, tienes que permitir ser pastoreado. Pero tu pastor no es tu salvador. No puedes volverte codependiente de tu pastor. Tienes que escuchar, tienes que comer, alimentarte, tienes que permitir ser pastoreado. Pero no puedes quedarte sentado a que Dios cambie las cosas, a que el ángel baje. Tú tienes que meterte por la puerta de las ovejas. Porque al meterte por la puerta de las ovejas vas a encontrar pastos y vas a encontrar lo que el Señor tiene para ti. Nuestro objetivo es conducirte a Jesús. El tercer pórtico, el pórtico del maestro. Es importante ser alcanzados con el evangelio. Es importante integrarnos a una iglesia, ser parte de una iglesia, porque formamos parte de un cuerpo. En la Biblia no existe eso del yo con Dios solamente. Eso lo tenía Adán y cayó. Adán no iba a ninguna iglesia porque no había iglesias. Estaba directo con Dios y cayó. Por eso el Señor estableció la iglesia. Para poder pastorearnos a través de personas, de discípulos, de mentores, que nos hacemos responsables de cuidar el rebaño. Pero el maestro te enseña con la palabra. Pero el fin es conducirte a la puerta, que es Jesús. La puerta de las ovejas. El profeta, el cuarto pórtico. Los profetas tienen la facultad de crear atmósferas. Porque mientras el maestro te enseña con la palabra, el pastor te enseña con el consejo y el evangelista te habla del Salvador, el profeta te mete a esa atmósfera donde puedes escuchar mensajes de Jesús y saber que Jesús está vivo. Lo puedes leer en la palabra que resucitó, pero se te revela en tu espíritu cuando te metes en la nube profética. No para que dependas del profeta, sino para que aprendas a meterte en la nube. La Biblia me habla de que Samuel tenía compañía de profetas. Y en cierto momento, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David fue a Nayot de Ramá, donde estaba Samuel con la compañía de profetas. Y cuando se metió en la compañía de profetas, se metió en una atmósfera donde empezó a profetizar.
empezó a hablar el lenguaje del cielo, empezó a recibir los remas. La escritura te muestra el logos, el maestro te muestra el logos, te da el conocimiento de la palabra, pero lo profético te activa hacia el rema de Dios, porque Dios sigue hablando, porque el Espíritu Santo sigue hablando, no para escribir un libro de la Biblia, porque eso ya está cerrado el canon, pero sí para hablarte a ti en lo particular, hablarle a Juan, hablarle a Pedro, hablarle a Julio, hablarle a Javi, hablarle a Raúl, hablarle a Pati, hablarle a Marta, hablarle a... ponle tu nombre. Pero cuando te quedas en el estanque, siempre estás detrás de un profeta que te dé una palabra. Cuando te quedas en el estanque, andas de profeta en profeta buscando una palabra. Porque estás esperando que alguien mueva el agua y te diga lo que Dios está diciendo. Pero cuando aprendes, te inspiras. Así como Dios le habla a él, me puede hablar a mí. Porque tanto es hijo él como yo también soy hijo. Voy a meterme por la puerta de las ovejas. Y al meterme por la puerta de las ovejas, voy a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eres oveja del Señor, prepárate porque Él te va a empezar a hablar. Eres oveja del Señor, prepárate porque el Espíritu Santo te va a hablar por tu nombre, te va a dar indicaciones, te va a dar instrucciones, porque las ovejas oyen la voz del Señor y le siguen. Él te va a sacar de tu estancamiento, Él te va a sacar de tu Bethesda, Él te va a sacar de tu sitio. El enemigo te sitió por todos lados. No tienes trabajo, no tienes casa, no tienes dinero, no tienes recursos, pero tienes algo más valioso, que es la compañía del Espíritu de Dios. Y si la fe está en ti, se va a revelar en este momento difícil. Vas a tumbar los muros y vas a avanzar a tu destino en el nombre de Jesús. Pero tienes que ser oveja, no ovejón, oveja. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Jesús es el pastor. Él es la puerta de las ovejas, la puerta del pórtico del apóstol. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Habla de una edificación. El apóstol te quita velos, te lleva a ver la escritura más allá de lo que religiosamente se enseña, más allá de las tradiciones y costumbres. En el antiguo pacto vemos una figura de un apóstol en Mardoqueo. Mardoqueo, el tío de Esther. Es una figura, no aparece como apóstol, pero es una figura. Él fue llevado a Babilonia junto con Daniel en el mismo tiempo. Fue de los príncipes que llevaron a Babilonia, y a través de Daniel Dios puso un profeta, pero a través de Mardoqueo puso un apóstol. Y déjame decirte cómo lo hizo, porque en cierto momento, cuando convocaron, en un tiempo en donde la reina Vasti se rebeló contra su marido, en un tiempo donde el rey mandó traer a Vasti, a su mujer, pero ella se rebeló. O sea, estaba cayendo en un feminismo extremo. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Ya estaban invirtiéndose los roles y no respondió. Y en ese momento en que Vasti no quiso venir, el rey consultó a sus ancianos, a su equipo, y les dijo, ¿qué tenemos que hacer? Mira, si no haces algo, todas las mujeres se van a rebelar contra sus maridos. Todas las mujeres van a desvalorar a sus esposos, los van a deshonrar. Tienes que hacer algo. Y en un tiempo donde el rol del marido estaba siendo menospreciado, Dios levantó a una jovencita llamada Esther. En ese tiempo, cuando le dijeron al rey que nunca más vuelva Vasti al palacio, mejor convoca entre las doncellas a una que quiera venir a sentarse en el trono. Y entonces, cuando se dio la noticia, Mardoqueo empezó a preparar a su sobrina Esther. La empezó a preparar. Hija, tú vas a ser reina. Tú naciste para reinar. Tú naciste para trascender. Tú no estás aquí por casualidad. Tú tienes un propósito. Tú tienes un llamado. Y la empezó a preparar, la posicionó en el palacio. Después la empezaron a preparar durante un tiempo, y dice la palabra que le dieron gracia. Dios le dio gracia a esta mujer delante de los eunucos, y cuando se presentó delante del rey, entonces el rey la amó. La amó de tal forma que la hizo reina. Hay un tiempo de crisis que estamos viviendo en la sociedad, donde los matrimonios están siendo golpeados.
donde las familias están siendo afectadas, donde el rol del varón y el rol de la mujer están siendo distorsionados. Pero en medio de esa crisis hay una generación que entiende los principios eternos de la palabra del Señor. Y con esa edificación apostólica y con esa edificación de la palabra de Dios podemos levantar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? En esto que se está levantando, escuche, están atentando contra los principios de la palabra de Dios. Porque dentro de esa corriente están en contra del varón, en contra del padre de familia. Y no se nos debe olvidar que Dios es revelado como padre. Y por eso detestan la palabra de Dios. Pero en tiempos de crisis, Dios está levantando una iglesia que camina en los fundamentos de la palabra del Señor, que guarda el diseño del matrimonio, que guarda el diseño de la familia, que sabe conducir a sus hijos por el camino de la rectitud, por el camino de la verdad. Y esas generaciones son como las que en el pasado dieron forma al árbol genealógico a través del cual vino Cristo. Ahora estamos dando forma a un árbol genealógico como iglesia para preparar la segunda venida de nuestro Rey y Señor llamado Jesucristo. Ahora, volviendo con Esther, la Biblia nos dice que por ahí se levantó un hombre llamado Amán. Y Amán se levantó contra los judíos porque Mardoqueo no doblaba sus rodillas delante de Amán. Amán era una malecita. Y era un agageo de Agag, de los de Amalek. Pero Mardoqueo no se doblaba ante él. Y los amalecitas representan a los que se oponen al reino de Dios. Por eso Dios le dijo a Saúl: acaba con los amalecitas. Porque si quieres establecer el reino, tienes que acabar con los amalecitas. Pero Saúl no acabó con los amalecitas, le perdonó la vida al rey Agag. El punto es que se levantó una situación contra todos los judíos. Se levantó un decreto para acabar con todos los judíos y quitarles sus bienes. En el antiguo pacto era el pueblo judío, en el nuevo pacto es la iglesia del Señor. Y Amán representa un principado que se levanta contra los matrimonios, contra las familias, contra el diseño del hombre, de la mujer y contra la prosperidad del pueblo de Dios. Porque Amalek quiere pobre al pueblo de Dios. Porque Amalek quiere al pueblo de Dios estancado en Betesda. Porque Amalek quiere que el pueblo de Dios esté endeudado. Porque Amalek quiere que el pueblo de Dios esté destruido, sin nada que ofrecer al Señor. Ese es el pensamiento de Amalek. Pero entonces le hicieron llegar a Mardoqueo, figura del apóstol, lo que estaba haciendo Amán. Y entonces le dijo a Esther: Esther, tienes que hacer algo, porque para esto fuiste puesta allí, para un momento como este, como diciéndole: mira, tú naciste para reinar, tú naciste para trascender, tú naciste con una asignación, tú naciste con un propósito. Estás en el palacio porque Dios te puso ahí para un momento como este. Era una enseñanza apostólica. Tú no naciste para estar encerrado en un templo. Tú naciste para trascender allá. Es verdad que nos congregamos como iglesia, pero tú naciste para algo de parte de Dios que tiene que ver con establecer su reino en nuestro país, en nuestra ciudad. Porque cuando avivamiento viene a una ciudad, toca la política, toca el gobierno, toca las empresas, toca las escuelas, toca el arte, toca la música, toca en todas partes. Venimos y nos llenamos del Señor, pero tenemos que movernos y salir a trascender con la luz del Señor allá afuera. No podemos quedarnos en Betesda. No podemos quedarnos estancados, teniendo tanto potencial en ti, teniendo tanta bendición de parte del Señor. No te quedes estancado, no te detengas. Haz que la bendición de Dios fluya. Haz que los talentos que Dios te puso trasciendan. Métete de lleno, prepárate con excelencia, que de pronto Dios te va a abrir puertas y vas a ver el reino de Dios manifestarse a través de tu vida de una forma gloriosa en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? La edificación apostólica te derriba velos, te lleva a ver más allá de las cuatro paredes. Pero si con todo esto y te quedas todavía en el estanque y no entras por la puerta, entonces verás estancamiento, verás un retroceso. Pero hoy profetizo sobre ti que tú no te vas a quedar estancado. Hoy en el nombre de Jesús
Le pedimos al Espíritu Santo que agite las aguas que hay en tu espíritu, que hay en tu interior. Tú no estás llamado a estar en estancamiento. Tú no estás llamado a estar en detenido. Tú no estás llamado a estar sitiado. El poder de Dios está sobre ti. La unción de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios sigue en movimiento. Y vas a ver cómo Él empieza a moverse a través de tu vida y empieza a abrir puertas que no habías considerado, porque el Señor hará cosas extraordinarias en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. O sea que el fin del evangelista, el fin del pastor, el fin del maestro, el fin del profeta, el fin del apóstol no es tenerte sentado en una silla. Es conducirte por la puerta. El domingo nos reunimos porque es importante congregarse. Vamos al grupo de vida porque es importante ser pastoreados. Pero el fin es meternos por la puerta. No que dependas del apóstol, no que dependas del profeta, no que dependas del pastor, no que dependas del evangelista, no que dependas del maestro, sino que nos sigas y entres por la puerta. Porque el fin es conocer a Jesús. Hay 3 formas de conocimiento. Está el conocimiento intelectual. Cuando escuchas de alguien, cuando lees acerca de alguien. Está el conocimiento intelectual. Pero ese está limitado. Está el conocimiento relacional. Cuando conoces a alguien porque te relacionas con ella. Sabes cómo habla, cómo piensa, cómo responde, cómo actúa. Ese es en las relaciones. Y el tercer nivel es el conocimiento íntimo. Y ese es más profundo. Por ejemplo, la Biblia dice, conoció Adán a su mujer y tuvieron un hijo. Habla de intimidad que produce hijos. El conocimiento intelectual comienza cuando empezamos a leer la palabra. Cuando nos congregamos fielmente y escuchamos de Jesús. Sabemos de Él. Aprendemos de Él. Conocemos de Él. Pero cuando dejamos el estanque y nos metemos por la puerta y comenzamos a levantar nuestro altar personal. Sí, mi pastor ora por mí, mi mentor ora por mí. Sí, cuando viene el profeta voy y le pido una palabra, y todos los profetas que vienen les pido una palabra. Pero si yo empiezo a levantar mi altar y le empiezo a pedir al Espíritu Santo, háblame. Ahí voy a empezar a relacionarme con Él. Voy a comenzar a servir al Señor. Y cuando comience a servir al Señor voy a conocer su compasión. Porque cuando vea a una persona que ha caído en su camino espiritual y siento compasión, esa es la compasión de Jesús. Voy a conocer la compasión de Jesús. Cuando pase por la calle y vea a un menesteroso, a un pordiosero, voy a sentir la misericordia que Jesús siente por esa persona. Cuando vaya a los hospitales, cuando vaya a la cárcel, aquel versículo que dice, cuando fuiste a la cárcel y visitaste al que estaba preso, me visitaste a mí. Cuando fuiste al hospital, cuando visitaste a aquel niño, al huérfano, me lo estabas haciendo a mí. En Bethesda no conocemos, en el estanque, el acostarnos en los pórticos, no podemos conocer a Jesús por relación. Necesitamos meternos por la puerta y seguirle. Pero el tercer nivel es la intimidad. La Biblia habla de que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero dijo, ¿cómo voy a hacer algo en Sodoma sin antes decirle a mi amigo Abraham? Tengo que decirle a mi amigo Abraham lo que habrá de acontecer. Jesús dijo a sus discípulos, ya no los llamaré mis siervos. Estaban sirviéndome, se relacionaron conmigo sirviéndome. Ahora les voy a llamar amigos.
Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero ustedes sí, porque son mis íntimos. De una relación de intimidad con el Señor hay un fruto evidente en nuestra vida. La gente sabe que entras al lugar secreto con Jesús, con el Padre, porque en tu conducta diaria, en tu comportamiento es evidente. Como cuando apresaron a los discípulos y los empezaron a escuchar, la gente dice, wow, estos estuvieron con Jesús, porque hablan igualito que Él. Todo aquel que conoce a Jesús en la intimidad, en la puerta, tarde o temprano empieza a mostrar ese fruto. Pero el segundo son los hijos espirituales, los hijos en la fe. Yo conocí a mi esposa de manera intelectual, cuando la vi como una jovencita en la iglesia, donde mi hermano era pastor. Pregunté por ella y la conocí intelectualmente, en mi intelecto. Pero después me acerqué con ella para una amistad, plan con maña. Me acerqué a ella para una amistad. Nos nombraron directivos de jóvenes en ese tiempo en la iglesia y nos empezamos a relacionar un poco más en la amistad. Terminamos siendo novios. Había una relación. Pero no fue hasta que hubo una relación de pacto que nos conocimos en la intimidad. Y de ahí vinieron los hijos. De ahí vinieron mis hijos. ¿En qué dimensión de conocimiento te encuentras? Hay una puerta, la puerta de las ovejas, por donde Jesús quiere que tú entres. Si has estado desarrollando un cristianismo en los pórticos, sentado esperando que algo pase, hoy el Espíritu Santo va a desatar fe sobre ti. La Biblia dice que a ese lugar llegó Jesús. O sea, la gente no iba a la puerta, pero Jesús vino a ellos. Y a veces nosotros nos resistimos a meternos por la puerta. Y es entonces que Jesús viene a nosotros. Y tal como lo cantábamos hace rato, la tormenta que se viene es Él. La lluvia es Él. El desierto es Él. La adversidad, ahí está Él diciéndome, hey, ¿qué haces allí sentado? Con tanto potencial, con tanto propósito, con tanta sabiduría, con tanta bendición, ¿qué haces allí sentado? Métete por la puerta. ¿Qué haces allí sentado? Esperando que las cosas ocurran, esperando que las cosas sucedan. Te he bendecido, te he impartido fe, te he abierto los cielos para que te levantes de tu estancamiento, para que rompas los muros, para que enfrentes tus adversidades. Y Jesús llegó hasta donde estaba un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. 38 años de estar enfermo, esperando que algún día las cosas cambiaran. 38 años esperando que algún día Dios tuviera misericordia de él. 38 años esperando que algún día el ambiente, la atmósfera cambiara. Pero Jesús fue hasta él y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y este hombre argumentó, Señor, siempre alguien me gana. Siempre alguien me gana. Has bendecido a mi hermano, has bendecido a mi hermana, has bendecido a mi vecino, has bendecido a los demás. Y a mí no me ha tocado llegar al agua en movimiento. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Aquel lecho lo había cargado 38 años a él. Ahora él se puso de pie, tomó su lecho y comenzó a andar. Hoy hay un cambio en tu vida. Hoy hay un rompimiento en tu vida. Vas a salir de tu estancamiento. Le estoy hablando a tu espíritu. Le estoy hablando a tu espíritu porque tal vez tu mente todavía tenga argumentos. Pero le estoy hablando a tu espíritu. Hoy vas a tener un rompimiento. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús.
Hoy vas a dejar tu Bethesda. Hoy vas a dejar tu estancamiento. Hoy vas a dejar tu pasividad. Hoy vas a dejar de esperar que las cosas ocurran. Y vas a provocar que las cosas ocurran. Levanta tus manos. Levanta tus manos, que viene sobre ti la unción del Espíritu Santo. Viene unción de rompimiento. Viene unción de rompimiento. Viene unción de rompimiento. Rompimiento, 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 rompimiento. Rompimiento, rompimiento. Rompimiento en el nombre de Jesús. Rompimiento. Rompimiento, 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 rompimiento. Oh, el Espíritu Santo me muestra que hay servidores que necesitan un rompimiento. Servidores que no están pasivos. Servidores que no están detenidos, servidores que no están estancados, pero que en algún punto han encontrado resistencia. En algún punto han encontrado resistencia. Puede ser en la relación con tus hijos, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tus finanzas, puede ser en tu ministerio, en tu grupo, en tu discipulado. Tal vez ahí estás estancado, has estado en movimiento, has estado activo, pero hace falta algo. Hoy el Señor va a traer rompimiento en el nombre de Jesús. Si tú necesitas rompimiento, si estás sirviendo activamente, escucha bien, si estás sirviendo activamente, levanta tu mano si necesitas un rompimiento. Levanta tu mano, que el cielo lo ve. Levanta tu mano, que viene un rompimiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor va a romper las filas de tus enemigos. El Señor va a romper las filas de los filisteos. Ellos vinieron contra ti en orden de batalla, pero hoy el Señor se levanta a romper las filas de tus enemigos. Hoy el Señor desbarata los ejércitos que se levantaron en contra tuya. Hoy el Señor desbarata el campamento de los filisteos. Se rompe, 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 se rompe en el nombre de Jesús. Vamos, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Viene rompimiento, viene rompimiento, viene rompimiento, 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 rompimiento. En el nombre de Jesús, rompimiento, rompimiento. Se rompe la parálisis, se rompe la parálisis, se rompe, se rompe. Ese espíritu de estupor, ese espíritu que paraliza, ese espíritu que trajo enfermedad a tu matrimonio, que trajo enfermedad a tu familia, que trajo enfermedad a la relación con tus padres o con tus hijos. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo rompe. El Espíritu Santo lo rompe. Rompe toda enfermedad. Oh, ahora se rompe. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Padre, te pido por aquellos que tengan alguna afectación en sus cuerpos físicos, alguna afectación de enfermedad, Señor. Confesamos tu palabra. Tu palabra es la palabra profética más segura. Es tu voz escrita en letras. Y tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo somos sanos. Y hoy soltamos esta palabra. Soltamos esta palabra en el nombre de Jesús. Soltamos esta palabra. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo me dice que hay enfermedades que van a salir en el momento en que te actives a servir al Señor. Porque el enemigo te puso esa enfermedad para que tú argumentes que no puedes servir por tu enfermedad. Para que tú argumentes que tú no puedes participar por tu enfermedad. Pero detrás de esa enfermedad está el enemigo queriéndote ver estancado y sin fruto. Pero hoy suelto esta palabra sobre ti. En la medida que te dispongas a servir, vas a ver la sanidad. En la medida que te dispongas a servir, vas a ver la sanidad. Pero hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Métete por la puerta. Métete por la puerta de las ovejas. Hazlo humildemente. Sirve al Señor. Y vas a ver cómo Él sana tu matrimonio.
Vas a ver cómo Él sana tu familia. Vas a ver cómo Él sana tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Actívate. Hoy te levantas. Hoy tomas tu lecho. Hoy tomas tu silla. Hoy tomas ese lugar que tenías y te levantas para nunca más ser un pasivo espiritual. Vas a ser un activo, un hombre de fe, porque hay una fe que va a ser revelada. Hay una fe que va a ser revelada. Hay una fe que va a ser revelada. La palabra nos dice que en el tiempo de Eliseo, las aguas estaban enfermas. Y las aguas enfermas representan una empresa enferma, representan un oficio enfermo, una profesión enferma, mucha capacidad, muchos contactos, pero cero puertas abiertas. Pero llegó el profeta, hizo un acto profético. Y aquella agua se hizo potable. Aquella agua pudo beberse. Hay empresas que están en parálisis. Hay oficios que están en parálisis. Están paralizados. Cuando se nos revela el reino de Dios, entendemos que nuestra economía no depende de este mundo. Porque este mundo gira en base a un mecanismo. Pero los hijos de Dios operamos en base a principios. Operamos en base a revelación. Operamos en base al entendimiento del reino de Dios. Que Él está por encima de todo. Él está por encima de todo. Y una sola palabra del rey activa puertas. Dios le dio a Nehemías gracia delante del rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes le dio cartas de los gobernadores y de Asaf, el guarda del bosque. Cartas para que le proveyeran de recursos. Cartas para que le dieran los recursos y pudiera edificar el proyecto que traía en su corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, si tú decides levantarte de esa silla, de ese estancamiento, de esa pasividad espiritual, decides dejar de ser un espectador y te conviertes en un servidor activo, así como lo fue Nehemías en el palacio, un servidor de Dios. Aunque servía al rey, servía a Dios. Por encima del rey estaba Dios y recibió favor. Actívate a servir. Actívate, levántate de Bethesda y camina por la puerta de las ovejas, que ya hay una carta, ya hay un decreto a tu favor, ya hay una palabra del cielo para que se te provea, se te dé el recurso para ese proyecto, se te den las finanzas para ese proyecto, en el nombre de Jesús. Si tú tomas la decisión hoy, prepárate para ver un milagro, prepárate para hoy mismo, esta semana, ver una respuesta favorable ante esa petición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te metes por la puerta, se te abren puertas. Si te metes por la puerta, se te abren puertas. Si te metes por la puerta, se te abren puertas. Si te metes por la puerta, se te abren puertas. En el nombre de Jesús. Oh, comienza a hablar en lenguas. Comienza a hablar en lenguas. Comienza a profetizar. Comienza. Riba, raba, standa, raba, haya. Oh, belechera, leve, extiende. Ven. Wow. Cuba, chera, lembe, rebe, tere, le, pere, extiende, remba, jama. Ven. Vamos, se lleno. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me levanto a profetizar, estoy creyendo que pronto vendrá avivamiento. A este lugar estoy viendo
que los huesos cobrando vida están y los muertos se levantarán. Ya la tumba han dejado atrás, yo lo creo.